5 de junio 1981, una llamada entra al número de emergencias de St. Paul, en Minnesota. You find me, I just stabbed somebody with an ice pick. I can't stop myself. I keep killing somebody. Bienvenidos. Esto es Personajes Siniestros. Aquella llamada había atraído la atención de los agentes de policía, y no era para menos. Hacía solo un par de días que un grupo de adolescentes que jugaba cerca de un sitio en construcción había llamado al 911 para reportar que habían encontrado el cuerpo sin vida de una mujer. Se trataba de Kimberly Compton, de 18 años, que acababa de llegar de Wisconsin buscando trabajo. Alguien la había herido fatalmente con un picahielos en el pecho, el abdomen y la parte interior de los muslos. Un total de 61 veces. En la escena, los policías no encontraron pistas que los llevaran al culpable, pero aquella llamada prendió las alarmas. Solo el asesino podría saber que Kimberly había sido atacada con un picahielos. Trataron de rastrear el origen de la llamada, pero esta había sido muy corta. Los agentes estaban frustrados. La primera pista sólida para resolver el caso y parecía ser solo un camino sin salida. Sin embargo, para su sorpresa, horas después, el teléfono del servicio de emergencias volvía a repicar. Hello. Are you there? Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her. I am so upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe it. It's just like a big dream. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself to get locked up. I'll try not to kill anybody else. Esta vez, los agentes habían logrado rastrear la llamada. Había sido hecha desde una cabina telefónica junto a una estación de autobuses. Los policías se apresuraron al lugar. La cabina ya estaba vacía. Interrogaron a posibles testigos aquí y allá, pero nada. El sujeto parecía haberse desvanecido en el aire. Esta vez, los agentes se habían quedado sin más pistas que seguir, pero no estaban dispuestos a rendirse. Estaban decididos a encontrar el rastro de aquel asesino a como diera lugar. Lo que conocían de él era su forma de hablar entre sollozos y su voz singular. Así, desempolvaron sus archivos y comenzaron a escuchar pacientemente cada una de las grabaciones que guardaban de llamadas hechas al 911 los últimos años. Poco después, sus esfuerzos daban frutos. 5 meses antes, a las 3 de la mañana del día de Año Nuevo, un hombre con voz llorosa había hecho la siguiente llamada. Yes, please, this is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road, Malmberg Manufacturing Company, machine shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry, she's laying on the ground in the back by the railroad tracks, by the edge here. Hurry. What's the address? I don't know. Who are you? Hello. Aquel día, cuando los agentes llegaron al lugar que indicaba la llamada, encontraron a Karen Podak, una estudiante de 20 años, malherida y sin ropa en la nieve. Había salido de una fiesta y regresaba en la noche, sola y algo alcoholizada a su casa, cuando alguien salió de entre las sombras y la atacó a golpes en la cabeza con una varilla de metal tan violentamente que partió su cráneo. Una parte de su cerebro había quedado expuesta. Además, en el cuello tenía una profunda herida de cuchillo. Los paramédicos la llevaron de urgencia al hospital y Karen logró apenas sobrevivir. Sin embargo, debido a las secuelas de aquel ataque, no podía recordar ni un solo rasgo de la persona que la había atacado. Los agentes tenían ahora una pista más, y para acelerar las investigaciones difundieron parte del audio de la llamada a los medios, solicitando la ayuda de la población para identificar al asesino, y esperaron.
Y así pasaron días, y luego semanas, meses, y pasó un año entero, hasta que el 6 de agosto de 1982, un repartidor de periódicos que hacía su rutina diaria encontró el cuerpo sin vida de una mujer junto al río Mississippi, en Minneapolis. Los agentes arribaron al lugar y hallaron el cadáver de Barbara Simmons, una enfermera de 40 años. Había sido brutalmente golpeada y la habían apuñalado con un picahielos más de 100 veces. En el lugar no se hallaron pistas, pero 2 días después, los agentes recibían una nueva llamada. Emergency. Please don't talk this listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one. Over Chase Flower. I don't know what's the matter with me. I'm sick. I'm gonna kill myself, I think. Where are you? I'm just gonna... if somebody dies with a red shirt on, it's me. I killed both of them. I'm sorry. I'll never make it to heaven. Calm down. Ahora, los agentes estaban seguros de que aquel sujeto era un asesino en serie, así que decidieron pedir el apoyo del FBI para que ayudaran a determinar el perfil criminal de aquel asesino. Mientras tanto, la familia de Bárbara señalaba a los agentes que el último lugar que ella había visitado había sido el bar Hexagon, en Minneapolis. Allá, un cantinero y una mesera dijeron a los policías que habían visto a Bárbara hablando con un tipo al que no conocían. La mesera dijo, además, que ella le había dicho en algún momento que «Espero que este tipo esté bien, porque necesito que alguien me lleve a casa». Basándose en las descripciones que habían dado los testigos, el FBI hizo una búsqueda profunda en sus carpetas, buscando entre expedientes de criminales en el área con un historial de violencia. Así, seleccionaron 8 sujetos con características físicas parecidas a las del individuo que acompañaba a Bárbara y mostraron las fotografías a los empleados del bar. Ellos señalaron a uno, Paul Michael Stephanie. Ahora, la policía tenía un sospechoso y pistas sólidas y comisionaron agentes a la vigilancia de aquel sujeto. Poco después, la noche del 21 de agosto de 1981, Paul Stephanie salía de su departamento y se dirigía a Minneapolis, donde los agentes le perdieron el rastro. Horas después, un hombre llamaba al 911 diciendo que había visto una mujer siendo apuñalada con un destornillador en un auto, que trató de intervenir, pero que el tipo lo había amenazado y huyó en el mismo vehículo. Al llegar al lugar, los agentes hallaron a Denise Williams, de 21 años, quien había estado trabajando como servidora. Ella contó que un tipo en un auto le había ofrecido llevarla a casa y que ella aceptó. Que poco después, el sujeto cambió de dirección y al llegar a un lugar oscuro comenzó a atacarla con un destornillador, logrando herirla 13 veces. Que ella, tratando de defenderse, encontró una botella de vino vacía en el piso del auto y la estrelló en su cara, para después salir pidiendo ayuda. La policía mostró a Denise varias fotografías, entre ellas la de Paul, y ella lo reconoció inmediatamente. Casi al mismo tiempo, otra llamada entraba al número de emergencias. Where? 1505 Westminster. 1505 Yes, Westminster. What's the problem? I'm all cut up. I got beat up. What's your apartment number? 208, I'm bleeding. 208. Where are you bleeding from? From my arm, my face, my head. El operador había reconocido aquella voz, pero mandó la ambulancia que se le solicitaba. Momentos después, la policía llegaba al hospital para poner a Paul Stephanie bajo arresto. En sus primeras declaraciones, Paul aseguró que alguien había tratado de robarle, pero varias evidencias apuntaban directamente a él. Posteriormente, era encontrado culpable del ataque a Denise Williams y del asesinato de Barbara Simmons, y aunque se declaró no culpable, recibió condenas de 18 y 40 años de prisión en cada caso.
En los crímenes restantes que había confesado durante las llamadas, la policía no pudo probar más allá de la duda razonable que se tratara del mismo individuo, y Paul no pudo ser procesado por ellos. Años después, en prisión, confesaría su culpabilidad en todos los casos, pero además sorprendió a los agentes al confesar que había cometido otro asesinato que la policía no había descubierto, aunque lo tuvieron debajo de las narices. Paul confesó haberle quitado la vida a una mujer ahogándola en su bañera. No recordaba la ubicación, pero dio algunos detalles del lugar y la fecha. Los policías nuevamente revisaron sus archivos en busca de casos que coincidieran con lo dicho por Stefani y encontraron el expediente de Kathleen Greening, una profesora de 33 años que había sido encontrada ahogada en su bañera. Paul conocía detalles que solo el asesino sabría, y además, al revisar las evidencias guardadas del caso, se halló el nombre de Paul S. y su número de teléfono escritos en la agenda personal de Caitlin. Paul Michael Stefani dejó de existir el 12 de junio de 1998 en la prisión de máxima seguridad de Oak Park Heights por cáncer en la piel. Gracias por acompañarnos. Esto fue Personajes Siniestros.